كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود. Salam alaikum, la paz con vosotros. Bienvenido al episodio número 4. Hoy, gracias a Dios, estamos con un invitado muy especial. Se llama Cristian Guijarro y es un musulmán español regresado al Islam, converso. Vamos a empezar a hablar con él sin más demora. Salam alaikum, Cristian, ¿cómo estás? Wa alaikum salam, muy bien, alhamdulillah, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Un día más que nunca es menos de decir gracias a Dios por vivir un día más, alhamdulillah. Así que muy bien, gracias a Dios por aquí. Y no sé si nos puedes hacer una pequeña presentación sobre ti para que te conozcan un poquito los telespectadores. Claro, yo me llamo Cristian, como has dicho, y yo abracé el Islam hace casi 3 años. Y desde entonces tomé el nombre de Yusuf y nada, aquí estoy para para ayudar en lo que haga falta. Gracias a Dios, alhamdulillah. Y bueno, eres musulmán desde hace 3 años. ¿Cómo ha sido la historia en la cual tú has conocido al Islam? ¿Cómo ha repercutido el Islam en tu vida durante todos estos 3 años? Si nos puedes contar un poco cómo lo conociste y cómo ha repercutido en tu vida, inshallah. Sí, bueno, mi historia comienza dentro de una familia que es antirreligiosa. Me gusta definirla así, porque podría decir que son ateos, que no creen en Dios pero no, es que ellos eran antirreligiosos. Cualquier religión para ellos era mala. Entonces, yo me crié dentro de ese tipo de familia y con 15 años empecé a tener dudas acerca de Dios, empecé a ir a la iglesia católica en este caso, y posteriormente me uní a una iglesia protestante, a una iglesia cristiana. En 18 años fui ordenado como sacerdote en esa iglesia. Muy joven, ¿no? Para ser sacerdote. Sí, justo Impresionante. Cuando cumplí los 18, como 3 días más tarde, me ordenaron como sacerdote en esa iglesia. Qué bueno. Y mi historia con el Islam empieza a partir de ese punto, cuando yo me encuentro haciendo estudios teológicos sobre la iglesia, sobre la Biblia, sobre el cristianismo, y me encuentro con que lo que estamos enseñando en esa iglesia no es lo que dice la Biblia, por ejemplo, que para los cristianos es la palabra de Dios. Y ahí empieza un poco mi camino hacia el Islam. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar en profundidad la Biblia, me di cuenta de muchas cosas. Y es que no hay una unicidad en todo lo que dice la Biblia. Porque yo, por ejemplo, me encuentro en el Antiguo Testamento que se dice que Dios es uno y único. Y en el Nuevo Testamento me encuentro a un segundo Dios, que para los cristianos es Jesucristo, y al Espíritu Santo, que para ellos también es Dios. Entonces, a partir de ahí es cuando empecé a profundizar y es cuando, pasado un tiempo, después de mucho estudio, llegué al Islam. ¿Y esa fue la única incongruencia que tú observaste? O no sé si puedes mencionar aunque sea una o dos más para que la gente pueda conocer y comparar. Aunque sea una o dos más, si se te vienen a la cabeza. Claro, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de la prohibición de comer cerdo que nosotros observamos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que Dios prohíbe tajantemente al pueblo de Israel comer cerdo. Y mi pregunta es, ¿y por qué los cristianos a día de hoy estamos comiendo cerdo cuando la prohibición era tajante? O sea, no podéis comer cerdo. Y era tajante la prohibición. Y en mi ignorancia, bueno, yo como también soy de una familia cristiana, cuando le he planteado ese problema, lo que ellos me han dicho es que esa ley era la ley de Moisés, es decir, la ley en la que se refiere al pueblo de Israel para que no coma cerdo, era exclusiva para el pueblo de Musa, para el pueblo de Moisés, pero que digamos que con la nueva ley de Jesús todo lo anterior queda abrogado. Entonces no sé hasta qué punto eso es verdad o si en la Biblia hay constancia de que, vale, ahora sí se puede comer cerdo. No sé si sabe algo. Hablan de un texto que
por ejemplo, dicen que se justifican diciendo que Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Pero aún así Exactamente. no hay ningún texto que diga, pues a partir de ahora podéis comer cerdo. No lo hay. Dicen que era para el pueblo de Israel, pero es que tenemos que tener en cuenta que para ellos Jesús nació en una familia judía. Sus apóstoles fueron judíos. Y no fue hasta a partir de Pablo que fueron entrando los gentiles, los griegos, los romanos, dentro de esta religión que se estaba fundando. Y bueno, Cristian, no sé si después de abrazar el Islam, al ver esta incongruencia en el cristianismo, ¿cuál fue, digamos, el hecho o la señal o el milagro, por así decirlo, que Dios te hizo ver para que veas que el Islam es la verdad? ¿Cuál fue el detalle que te hizo ver, oye, vale, el Islam quizás sea la religión de la verdad? Pues mira, es que fue todo a través del estudio, porque yo estudiaba el Islam, pero desde fuera, desde un punto de vista totalmente externo. Pero cuando te paras a leer el Corán, cuando te paras a leer la Sunna, a leer los Hadith, te das cuenta de que ahí sí hay un hilo conductor en todo. O sea, jamás lo que dijo el profeta Muhammad va a contradecir lo que dice el Corán. Y en cambio en la Biblia ocurre lo contrario. Muchas iglesias cristianas hablan de un magisterio de esa iglesia y a veces contradice lo que dice la Biblia. En cambio aquí no ocurre eso. Entonces hay una unicidad total dentro del Islam. Y hay otro dato interesante que me chocó mucho y me hizo pensar mucho, que es cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, tú estás leyendo traducciones de la Biblia, que las ha traducido cualquier persona. Pero es que una misma versión de la Biblia y otra versión cambia completamente. Por ejemplo, la Iglesia Católica, su Biblia tiene 73 libros y la de los protestantes tiene 66. La de los ortodoxos tiene más que la Iglesia Católica. Entonces, cuando te das cuenta de que el Corán está en su idioma original, no como la Biblia, está tal como se escribió hace 1400 años, y que yo lo puedo leer aquí en árabe, y va a decir lo mismo que si lo leo en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, esa unicidad es la que a uno le llama la atención y le convence de que aquí pasa algo grande, aquí hay algo Cierto. escondido. Cierto. De hecho, perdóname que te interrumpa, esa fue una de las grandes causas por la que yo empecé a tener certeza de que el Islam es la verdad. Porque es impresionante que en un intervalo tan pequeño de tiempo, es decir, entre Jesús y Muhammad, que la pasa con él, solo hay un intervalo de aproximadamente 600 años, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Cómo es posible que de un libro a otro haya tanta diferencia en el tema de la conservación de ese libro? Porque el Corán, como tú has dicho, si estás en Estados Unidos, si estás en China, si estás en España, si estás en Latinoamérica, está en su idioma original, en árabe. Entonces tú puedes recurrir siempre a esa fuente original. Está claro que después tú necesitas una traducción para entender el significado, pero si surge algún tipo de conflicto en la traducción, tiene a mano en la estantería de tu casa el pergamino original. O sea, es que cuando lo compares con cualquier otra religión, normal que la gente se quede asombrada y le cueste entenderlo, porque realmente si lo comparas con otra religión, la diferencia de la originalidad es impresionante. Claro, por ejemplo, comparando eso con la Biblia, no se conservan todos los textos originales tal como se escribieron de la Biblia, se conserva solo una pequeña parte. Entonces, lo que sí se ha conservado es la tradición oral de la Biblia. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo no iba a predicar con una Biblia en la mano. No existía la Biblia en esa época. Entonces, él hablaba, él transmitía lo que había aprendido hablando. Por eso no se conserva todo. Entonces, todo ese idioma original no existe. Entonces, cada uno puede interpretar las cosas como bien le parece. Y en cambio, en el Corán no. En el Corán se conserva tal como se escribió y se puede traducir con más acierto, menos acierto o de forma más crítica, pero el mensaje va a seguir siendo el mismo y puede recurrir siempre al árabe. Subhanallah. Impresionante. Y bueno, quería hacerte una pregunta.
una vez que tú ya has aceptado el Islam, estos 3 años que llevas ya practicando, gracias a Dios, no sé si nos puedes comentar un poco por encima cómo se la ha tomado tu familia y cómo ha influido en tu corazón el hecho de recordar 5 veces al día a Dios, el hecho de cambiar esas cosas que son pequeñas, pero que hacen del Islam una forma de vida especial. No sé cómo ha influido en tu vida y en la vida de los que tienes más cerca. Bueno, pues con el tema familiar no suelo hablar mucho de eso, pero mi familia ni siquiera sabe que soy musulmán. O sea, yo es que no tengo contacto con mi familia a día de hoy por circunstancias personales, entonces ellos ni siquiera saben que soy musulmán. Pero en mi día a día sí me ha beneficiado enormemente, o sea, ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas, mi forma de ver el mundo a mi alrededor. El simple hecho de que yo 5 veces al día sé que tengo que parar y dedicarle ese tiempo para Alá, eso es una bendición enorme. Eso es un respiro para el alma que antes no tenía. Y como te digo, ha cambiado, la gente que tengo a mi alrededor lo notó enseguida por mi forma de tratar, por mi forma de expresarme, de tratar con ellos, de hablar con ellos. Entonces, sí, han sido prácticamente todo beneficios. Sí, ha sido una prueba muy grande también, porque además como converso, yo me encuentro en una ciudad donde prácticamente soy el único, estoy solo y tal. Entonces sí ha sido una prueba muy grande, pero subhanallah, aquí estamos y seguimos adelante. Claro. Y bueno, como ya sabes, solo a modo de recordatorio, cuanto más esfuerzo hace el siervo, cuando la prueba es más grande y el siervo se tiene que esforzar más, Dios le recompensa más. O sea, porque Dios es justo. Y está claro que nosotros podemos en esta vida sufrir a veces con nuestra familia, con nuestros amigos, con el trabajo, a causa de nuestra forma de vida, a causa del Islam, pero la recompensa que van a recibir la gente del paraíso no tiene precio, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Cuando la gente esté ahí en el paraíso, por mucho que haya sufrido, aunque se coloque a la persona que más haya sufrido en este mundo y esté 2 segundos en el paraíso, se va a olvidar absolutamente de todo lo que sufrió en la tierra. Entonces merece la pena sufrir un poquito, no sufrir, sino esforzarse, ¿no? Sí. Un poquito, y para después esa recompensa tan grande. Porque si Dios lo ha decretado así, de manera de que nosotros nos tengamos que esforzar, tengamos que trabajar, tengamos que ir para allí, para allá, si lo ha decretado así, es porque hay mucha sabiduría detrás de ello. Subhanallah ta'ala. Y bueno, finalmente, para ir terminando, no sé si nos puedes decir brevemente cómo plantea el Ramadán en casa. No sé si nos puedes comentar un poquito. Para mí es una bendición enorme poder hacerlo así, porque además, aparte de la situación que estamos viviendo con el coronavirus y eso, me permite dedicar mucho tiempo, por ejemplo, al estudio del árabe. En este caso estoy aprendiendo árabe ahora mismo y estoy estudiando mucho sobre Islam. Y yo tengo la bendición, yo tengo la suerte de todos los días poder salir, porque yo atiendo una familia que tiene niños, entonces hasta ahora ellos no tienen recursos, se quedaron sin trabajo y yo les llevo siempre comida y trato de atenderlos un poco. Entonces tengo esa bendición de poder salir cada día y poder ayudar a los demás. Y el resto de mi tiempo lo dedico a eso, a aprender mucho árabe, aprender sobre el Islam y ayudar en lo que haga falta, tratar de transmitir siempre textos del Corán, tratar de ayudar a la gente que lo necesita. Recientemente, por ejemplo, fui testigo de la shahada de una chica que hicimos por videollamada. Entonces, Que Dios la bendiga. Siempre tratando de ayudar en lo que haga falta. Como tú dices, que a veces detrás de algo aparentemente malo hay mucho bien, más Sí. de lo que nosotros nos podamos imaginar. Siempre hay que tener en cuenta que hay 2 puntos de vista. Lo que para uno puede ser una desgracia, para otro puede ser una bendición. Y yo siempre trato de quedarme con la parte de la bendición. Siempre trato de sacar lo bueno de las cosas. Exactamente, y siempre recordando lo que Dios nos dice constantemente en el Corán, que la sabiduría y la misericordia de Dios lo abarca todo. No solo las cosas buenas, sino las cosas malas también están envueltas por la misericordia de Dios. Subhanallah. Y bueno, vamos, si Dios quiere, a dejarlo aquí, Cristian. De verdad, ha sido un auténtico placer conocerte. Ojalá que nos podamos conocer
algún día en persona, inshallah. Inshallah. Vale, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. الدرب مهما كنت فزا لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا دخلت السجن مرات